recordemos que a los 6.000 años de historia desde la entrada del pecado, matemáticamente regresa Jesús. ¿Estáis de acuerdo en esto o no? Podéis decir que no, si queréis, yo no os voy a pegar, no hay problema. Pero claro, si estamos de acuerdo en esto, hemos de demostrarlo. Y ya lo demostramos en su momento en las temáticas. Pero por si alguien tiene mala memoria o no sabe del tema, vamos a hacer un pase un poco rápido de las citas de Ellen White, las más claras, donde nos está hablando directamente que son 6.000 años de historia hasta el retorno de Cristo. Aquí solo tenéis prácticamente las del conflicto de los siglos. ¿Podéis ir avanzando? Y que ya vimos como precisamente de todas las veces que va presentando esos números, es también escrito el conflicto de los siglos en quiasmo, igual como el Apocalipsis, igual que la propia Biblia, y que el punto central tiene que ver precisamente con el retorno de Cristo y con ese año. Vamos a seguir avanzando para demostrar continuamente que Ellen White nos habla de los 6.000 años, que lo clava no solo aproximaciones, sino que hay momentos en que lo dice directamente qué sucede y cuándo. Y aquí tenemos el esquema. Entrada del pecado en Edén. Pasan 4.000 años desde el primer sacrificio. ¿Qué le da a Adán y Eva el Señor cuando va al Edén y han pecado? ¿No les da unas pieles? Ellos se han hecho unas hojas de higuera para taparse. ¿De dónde saca el Señor las pieles? Porque hizo el primer sacrificio. Y ya los está vistiendo con su justicia. El primer sacrificio fue en la entrada del pecado. Y pasan 4.000 años y muere Cristo en la cruz. Otro detalle interesante. Desde la creación no es lo mismo que la entrada del pecado. Pasan 33 años y medio desde que Adán es creado hasta que peca. Curiosamente, los mismos que vive Jesús. Por eso es el segundo Adán. Y si tenéis dudas de eso, mirad las temáticas donde exponemos cómo eso se demuestra con la Biblia, con la cronología y con los escritos de Ellen White. Si pasan 4.000 años, desde ese momento llegamos al año 31 de nuestro calendario gregoriano, que es el momento de la crucifixión de Cristo. Y algunos, antes de terminar todo el diagrama, podemos plantear, pero bueno, si el calendario está equivocado, Jesús no puede venir al final de este cómputo. Eso está mal. Y algunos dirán, pero si es que los calendarios proféticos son de 360 días el año, como hay desfase, por tanto no podemos decir en qué año va a venir Jesús. Eso es falso, está mal basado, es una tontería. Si estos señores pensaran un poco, solo que quisiesen pensar un poco, y analizar un poco, e investigar un poco, en vez de cerrarse por banda, se darían cuenta que cuando se habla de ese largo periodo de años, no está haciendo referencia a si un año tiene 360 días y otro 360 y algo, sino que se está hablando en años de primavera a primavera. Por tanto, da igual si un año para los judíos tenía 360 o ese otro tenía 360 y algo, porque en el cómputo, en este tipo de profecías, va de primavera, de inicio a inicio. Por tanto, no saquen argumentos absurdos. Y por favor, que las personas que quieren seguir la verdad se dediquen a buscarla y dejen de poner trabas, de rechazar la luz que Dios da a su pueblo para el último tiempo, para que nos preparemos para su retorno. Si en el año 31 habían pasado 4.000 años, y son 6.000 años el cómputo general hasta la venida de Jesús, ¿dónde nos lleva eso? Vamos a cambiar la diapositiva. 31 más 2.000. 2031 es el año del retorno de Cristo. Hasta un niño sabe sumar eso, ¿eh? Y sabéis, como dice Ellen White,
A veces las verdades han sido muy claras, pero Dios tenía una mano puesta así. Lo mismo pasó en 1844. Y cuando Dios retira su mano, eso que era tan evidente después lo ves. Y antes no has tenido la capacidad de verlo. Pero cada verdad tiene su tiempo. Y ahora toca la última verdad para este mundo. Eclesiastés 8, del 5 al 8 nos dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Por tanto, vamos a ver el resumen: el sabio discernirá el tiempo y el juicio. El tiempo, los 6000 años, ¿y qué viene después? El juicio. Los sabios lo van a discernir. Los que no quieran ser sabios, porque no se trata de ser el más listo, ¿eh? El sabio es el que quiere seguir la voluntad del Señor, que es muy distinto, y Dios ya se espabila para darle el conocimiento a las personas. Eventos del tiempo final nos dice una cita interesante. Vamos a verla. Es carta 3 del 1 de enero de 1900. El mundo no hará la obra que Dios le ha encomendado a su pueblo. Él nos pide que estemos bien despiertos, preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Esta obra encierra la misión que Cristo les dio a sus discípulos. Él nos ordena: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Pronto viene el tiempo cuando la obra de los juicios de Dios empezará en su santuario. El mismo Dios está trazando ahora la línea de separación. Él dice: no los miraré con lástima, ni los perdonaré. Volveré el camino de ellos sobre sus cabezas. Y cita Ezequiel. Nadie va a hacer la obra por el pueblo de Dios. Esa obra la debemos hacer nosotros. ¿Y nosotros cómo debemos estar? ¿Atontados durmiendo? ¿Como las vírgenes que se quedaron fritas durmiendo? Debemos despertar, debemos estar atentos. Y nuestra misión es la que Cristo le dio a sus discípulos. Y mirad qué misión, no solo es predicar el Evangelio, que es cierto, hay que dar el mensaje al mundo. El texto de Isaías 58:1, ¿a quién se está dirigiendo? Eso es hablar al propio pueblo de Dios. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ese mensaje es parte de Apocalipsis 18 también, el mensaje del cuarto ángel. La denuncia a las maniobras secretas del Vaticano, la denuncia al protestantismo apóstata, la denuncia a las sociedades secretas y masonería que trabajan conjuntamente con ellos para conseguir sus fines y preparar el terreno de la segunda venida de Jesús falsa, la de Satanás. Pero también consiste en decir las cosas claras al pueblo de Dios para que cambien las cosas que están haciendo mal y si no, al menos que algunos de ellos rectifiquen. Un remanente del remanente. Una iglesia militante, sí, pero esa no es la que llega al final. La iglesia triunfante es la que llega al final. Vamos a avanzar una más. Segunda de Crónicas 20, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas,
y seréis prosperados. Y algunos siguen diciendo, Ellen White profeta para según qué. ¿Entendéis? Según que sí, según que no. O sencillamente ya no, era solo una consejera. Despreciamos el texto bíblico, despreciamos la historia, la cronología, despreciamos los escritos inspirados de Ellen White y vamos listos a la perdición si hacemos eso. Vamos a cambiar la imagen. Apocalipsis 22, 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, la temática es resumida, os la he resumido tanto como he podido para poder abarcarlo en este espacio de tiempo, pero creo que los conceptos quedan bastante claros. Y si alguno no lo ve claro, que busque la información, se la dejamos aquí para que la investigue. Y si con esto no hace suficiente, que mire todas las temáticas del tercer Elías, todas las temáticas de hay fecha para el retorno de Cristo, donde se analizan las citas también de Ellen White que parecen decir que no puede saberse la fecha ni que hay que decirlo. ¿A qué se estaba refiriendo ella cuando dijo esto? Dicho por ella misma. Y que eso, por desgracia, nos van a enseñar normalmente desde los púlpitos, porque no interesa. Y si sabéis todo eso y sabéis todo lo que la Biblia de Génesis a Apocalipsis nos habla de 6.000 años de historia matemáticamente y vuelve Jesús, no podréis dudar que en el 2031 vuelve nuestro Señor. ¿Estamos preparados? Algunos dicen, bueno, es que si faltan 16 años más o menos, mientras voy a hacer la vida que quiera hasta ese momento. El cristiano que haga este planteamiento, una de dos, o su cerebro no da para más, o es que le gusta perderse. ¿A qué nos debe llevar a nosotros conocer esto? Creo que nos debe llevar a pensar, nos quedan 16 años y tanta gente no sabe nada ahí, ni incluso del pueblo de Dios, pues ¿qué hemos de hacer? Pues ya podemos decírselo. Dejemos de reunirnos entre nosotros cada día a todas horas y vayamos a predicar a la gente que lo busca, que lo necesita. El pueblo de Dios peca a veces de guardarse todas las cosas para ellos, estar entre nosotros con nosotros, mientras los de afuera no se enteran de nada. Y Satanás tiene a los de fuera y a los de dentro cogidos en el mismo lazo porque no estamos diciendo las cosas. Con esto no quiero decir que no nos tengamos que congregar, cuidado, pero que todos nuestros anhelos e intenciones deberían ser motivados para dar el mensaje a los hermanos adventistas y a todos los que están ahí fuera. Y hay millones de personas. Y eso quiere decir que ya podemos ponernos en sintonía con Dios. Empezar a reformar nuestras vidas, a cambiar lo que no toca que hagamos, ni pensemos, ni digamos, y que nos pongamos en sintonía con el Señor. Y a partir de allí fundamentémonos firmemente en la palabra y demos los argumentos a la gente que necesita para poder ser salva. De nada sirve que sepamos muchas cosas si no las proclamamos. El Espíritu Santo es el que nos debe guiar al conocimiento de toda la verdad y es el que debemos estar orando por él para que se derrame plenamente y muchos más puedan ser salvos. Luego, que digan lo que quieran de nosotros y del mensaje, pero primero deberán demostrar que estamos equivocados. La palabra de Dios es firme y segura, y ojalá nosotros seamos iguales hasta el fin. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración de rodillas, por favor.